TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Y no podemos dejar de comenzar sin señalar lo que ha ocurrido durante esta jornada, el ataque que ha sufrido la Universidad de Concepción, este atentado del cual hemos estado informando durante toda la jornada. Vamos a compartir de inmediato la declaración pública que ha emitido la Universidad de Concepción y desde ya agradecer la gran cantidad de mensajes de apoyo y el rechazo transversal que esto ha generado. Rechazamos categóricamente cualquier intento de imponer mediante hechos como los ocurridos esta madrugada una visión unilateral de dichos problemas que se expresan en este comunicado, de sus eventuales soluciones, en concordancia todos y todas las integrantes del directorio, del Consejo Académico, cuerpos colegiados superiores de la universidad, la comunidad universitaria en su conjunto y además agrego, ¿cierto?, a la ciudad de Concepción, a la región del Biobío, sus autoridades, habitantes e incluso, ¿cierto?, ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional y en el extranjero han repudiado tajantemente este atentado incendiario. Con esta información y por supuesto la invitación a seguir cuidando el patrimonio universitario es que queremos comenzar Medios UDEC. Más detalle lo pueden encontrar en tvu.cl y en las redes sociales de nuestra universidad. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este primer bloque. Comienzo por Alejandra Vera, periodista de la radio UDEC. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Galo? Un gusto estar contigo. Saludo también a Ángel, a Hugo y por supuesto a todas las personas que nos acompañan aquí en los Medios UDEC. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alejandra. Ángel Rogel, el editor de política de Diario Concepción, como lo señalaba, ¿cierto?, también se suma a este panel. Hola, Ángel. Hola, Galo, ¿cómo estás? Un gusto de estar con ustedes nuevamente, aquí comentando algunas de las cosas que ocurrieron durante esta semana. Saludos también para Hugo y para Ale. Bueno, cerramos entonces con Hugo Varela, director de prensa de nuestro canal. Hola, Hugo, bienvenido. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Gracias, aquí estamos listos y dispuestos para comentar la semana y otras cositas que han ido sucediendo durante la jornada. Ale, Ángel, ¿cómo están, muchachos? Bueno, temas políticos vamos a analizar, pero también sanitarios, y de hecho voy a partir por ti, Hugo, porque esta semana hemos estado informando en TVU el alza sostenida de casos de COVID-19. MinSal además está trabajando en una cuarta dosis de la vacuna, sin embargo la mayor cifra de casos activos en 10 semanas, bien digo, es lo que nos preocupa también acá en TVU. Sí, durante la semana tuve la oportunidad de conversar con algunos académicos que trabajan en este informe ICOVID Chile, y la verdad es que ellos esperaban un alza para la segunda semana de ahora de octubre. Era el cálculo que se había hecho, se retrasó un poquito, pero se concretó finalmente. Yo hice un ejercicio, chiquillos, aquí en la región del Biobío. Los jueves son importantes porque los jueves se supone que se marca la tendencia de la semana. El lunes, martes y miércoles hay menos casos, ya sabemos por la manera que tiene el Ministerio de Contar. El jueves 7 de octubre, 44 casos. El jueves 14 de octubre, 74 casos. El jueves 21, ayer, 90 y tanto, 94, ya 100 casos. Entonces, 44, 70, 100, y así vamos subiendo, semana tras semana. Es evidente que hay un aumento de casos. Los activos ya casi llegan a 500. Aquí en la región del Biobío. Es la mayor cifra en 10 semanas. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sumemos más víctimas, empezaron a fallecer de nuevo personas, poquitas, eso es la verdad. Bueno, cualquier deceso se lamenta y es complejo, pero ya tenemos 2 o 3 personas más fallecidas de las que teníamos cuando habíamos bajado, ya hemos llegado como al sótano de la enfermedad con, no sé, 10, 20 casos diarios. Hay un aumento evidente de la positividad a nivel nacional. En la región metropolitana está con una positividad de un 4%. Nosotros estamos, ¿cuánto? En un 2 por ahí, por ciento más o menos. Hay un aumento de la ocupación de camas también. La situación no es dramática. Yo no voy a comparar lo que estamos viviendo ahora con lo que vivimos, no sé, hace 4 o 5 meses, cuando teníamos ocupación de cama del 99% en la región del Biobío. No estamos en ese escenario, en ese estado de situación. Pero sí estamos con un gran porcentaje de la población vacunada, entonces de pronto como que uno no entiende, bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que tenemos un alto grado de confinamiento,
lo que está pasando es que tenemos mucha actividad al aire libre. El fin de semana pasado, me parece, hubo un par de espectáculos al aire libre con la gente sin mascarilla. Tuvimos un par de fiestas ilegales, no sé, ilegales e inmorales, me atrevería a decir, aquí en el campus de la Universidad de Concepción, ese famoso holgorio. Todas estas cosas van sumando. Y estamos en la situación en la que estamos. El gobierno evalúa la posibilidad de una cuarta dosis. Yo creo que ya dejaría de contar, porque vamos a tener cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, porque al final vamos a tener que vacunarnos todos los años con esta cuestión 2 o 3 veces en el año. Yo dejaría de hablar de cuarta dosis ya. Y tenemos 1,2 millones de personas rezagadas. El gobierno también ha dicho, y con esto termino, muchachos, para que comenten todo, que se va a obligar a las personas mayores de 55 años, no estoy en ese rango todavía afortunadamente, a 3 dosis para obtener el pase de movilidad, para forzar un poco a que la gente se vacune, porque hay, como te decía, más de 1 millón de personas rezagadas en el proceso de vacunación. Sí, no voy a poner en duda el tema de la edad, pero sí voy a poner en duda lo que ha ocurrido en el combate, Hugo, a la pandemia, porque ¿será que nos enfocamos más en el proceso de vacunación, que ha sido catalogado como muy bueno, cierto, exitoso, como ejemplo, incluso a nivel internacional, pero qué ha pasado netamente con el combate a la pandemia, o es responsabilidad de nosotros, de la ciudadanía? Lo que pasa es que si tú analizas los discursos, el gobierno evidentemente ha puesto el énfasis en la vacunación, pero siempre a la colita de esa frase viene, pero no hay que descuidarse. Entonces, en rigor está esa frase ahí. Lo que pasa es que en la práctica, en los hechos, estamos en un avanzado proceso de desconfinamiento. Afortunadamente no hemos llegado a quitarnos la mascarilla todavía. Yo estoy aquí con mascarilla porque estoy en la sala de prensa con más colegas, pero en Argentina me parece que ya, por ahí alguien, en alguna región de Argentina parece que ya están sacando la mascarilla. El barbijo. Sí, o barbijo. Hay que cuidarse, muchachos, hay que cuidarse. Nosotros esta noticia lo hemos dicho en todos los tonos. Incluso a veces siento yo exagerando un poco la nota porque la gente logre finalmente entender que esto todavía está aquí y que la vacuna no inhibe el contagio, la vacuna inhibe hacer la enfermedad de manera grave, nada más. Alejandra Vera, ¿cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro país? Yo comparto totalmente la opinión de Hugo. A mí me parece que es muy preocupante la situación que estamos enfrentando porque sigo con esa sensación de que ha habido algunos mensajes un tanto erróneos que hacen que las personas se relajen más de lo que corresponde. Yo estoy siempre pendiente de lo que publican algunos médicos en Twitter. Sigo al doctor Juan Carlos Said, él es internista del Hospital Sotero del Río, también al doctor Canals, que trabaja en el informe ICOVID, y ellos señalan que ya hablan, de hecho, de una tercera ola de COVID. Lo leí hace 4 horas, él decía, ya estamos en una tercera ola, evidentemente con características distintas a las anteriores. Sí propone acelerar la vacunación de la tercera dosis y también en los niños y retomar la trazabilidad. A mí me parece que esto es un punto muy importante porque recordemos que hace algunas semanas nos enteramos que desde el ministerio se iba a ahorrar en trazabilidad, hay menos personas haciendo ese trabajo y finalmente ahora también, según los mismos expertos, estamos viendo esos efectos porque se reduce la capacidad de identificar a los contactos estrechos y con eso hace que finalmente se siga propagando la pandemia. Y coincido también con lo que dice Hugo, yo creo que aunque estemos vacunados, algunos incluso con las 3 dosis, si nos vamos a reunir, no descuidemos las mascarillas y privilegiemos las actividades al aire libre. ¿Qué opina Ángel Rogel de Diario Concepción? Mira, la verdad que no tendría mucho más que agregar salvo lo que ya dijeron los colegas y claro, comparto mucho de lo que dicen. Hugo decía algo respecto de las vacunas, por ejemplo, de que se habla de una cuarta vacuna. Claro, ya deberíamos quizá no olvidarnos, pero dejar en claro que eso va a estar siempre. De hecho, durante la tramitación del presupuesto en el Congreso, ya se aprobó recursos para que tengamos vacunas aseguradas para el próximo año. Entonces eso ya está como descartadísimo de que va a ser así, digamos. Van a estar esas vacunas siempre para las personas que quieran inocularse. El problema está en los que no quieren. Recuerdo que esta semana fue uno de los titulares de alguno de los medios de la Universidad de Concepción, creo que fue uno de los de Diario Concepción también, que estamos encabezando el grupo de rezagados, entonces en la región, digo. Entonces también hay una responsabilidad ciudadana claramente respecto de eso, digamos. Y lo que dijo Hugo también, la irresponsabilidad en fiestas que a veces rozan lo inmoral también. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que ser más responsable en definitiva. Yo no sé si las autoridades pueden hacer mucho más de lo que están haciendo, de asegurar
las medidas, asegurar vacunas. También parte un poco desde la casa, ¿no? Desde las propias personas, Tal cual. el asegurar de que los contagios no sigan aumentando. Lamentable que esté ocurriendo esto, pero bueno, como dijo Ale, también lo había escuchado. Se vino una tercera ola y bueno, parece que estamos en ese proceso. Yo lo único que espero es que al menos este tipo de programas sirvan para concientizar también a las personas y tomen, valga la redundancia, conciencia de que estamos todavía en un proceso pandémico y no podemos bajar los brazos en ese sentido. Muy bien, te agradezco la reflexión, Ángel. Nos sumamos, por supuesto, a ese llamado. Vivimos en comunidad, tú no vives solo, no vives sola. Se trata de salud pública y ahí todos tenemos que estar desde el mismo lado. Cambiemos de tema, vamos a la convención y el anuncio de esta semana, Alejandra Vera. ¿En qué momento del año, en qué momento de noviembre llegaría la convención a la región del Biobío? Estamos emocionadísimos a los que somos regionalistas de que viene la convención al Biobío. Del 22 al 26 de noviembre van a estar aquí en la región del Biobío, que coincide con la semana territorial. Esta semana territorial antes y después se quedan aquí los convencionales de Biobío para sesionar en los plenos y también en las respectivas comisiones. Estamos muy atentos porque además es la primera región a la que la convención va como pleno a sesionar y a trabajar, así que esperamos que sea un buen momento, sobre todo, insisto, nosotros que somos tan regionalistas. Y ha sido interesante lo que ha ocurrido esta semana, Galo, porque ya ha habido algunas autoridades, como por ejemplo el gobernador Rodrigo Díaz, quien fue, que dio, por cierto, esta tremenda noticia para Biobío, y él ya ha señalado que está toda la disposición logística para recibir a la convención en nuestro territorio. Por supuesto que hay ya propuestas de distintos lugares donde se podría sesionar, sin embargo, esas decisiones finalmente las toma la convención. Eso sí, hay que considerar que se requieren muchos lugares, porque al estar acá entiendo que el martes empiezan sus actividades propiamente tal, el martes de esa semana del 22 de noviembre, con pleno, y los días siguientes trabajan en comisiones. Recordemos que son 7 comisiones, por un tema de aforos también necesitan más lugares, así que son varias las zonas donde podrían estar, y el gobernador también recalcó que hay mucho interés por parte de la convención de llegar a todas las provincias del Biobío, así que esperemos que sea así para que sea también una señal efectiva de descentralización. Ahora, disculpa, elucubremos, antes de que continúes con tu speech, por favor. Lugares, sitios, además de los propuestos, para ti personalmente, ¿qué sería simbólico de que sesione el Pleno, por ejemplo? O comisiones también. Yo tengo un programa en Radio Universidad de Concepción, voy a pasar el dato, se llama Decisión Constitucional, y todas las semanas entrevisto a un constituyente, así que mi esperanza es que vayan a la U de Conce para yo llevarlos al locutorio de la radio con todas las medidas de seguridad y poder seguir entrevistándoles. A mí me parece que tienen que estar en la Universidad de Concepción por todo lo que representa para la ciudad, pero creo que también hay otros lugares donde deben estar, por ejemplo, el Teatro Biobío, se ha hablado también del Salón Mural del Gore, y bueno, y centros culturales y también algunos gimnasios municipales de comunas más pequeñas, ¿no? Porque insisto en que la idea es la descentralización. Y muy cortito, Galo, antes que se me acabe el tiempo, ayer el rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra, junto con la doctora Jimena Coché, que es la directora del programa Foro Constituyente, se reunieron en Santiago con la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza, precisamente para manifestar este apoyo y disposición del programa y de la universidad para recibir a la convención, no solamente en temas logísticos, sino que también en apoyos temáticos que puedan entregar los investigadores. Así que esperemos que así sea. Sigamos con la elucubración, o más bien con la opinión. Ángel Rogel, ¿algún sitio en particular de la zona? Yo me anoto desde ya con la Tortuga de Talcahuano. De hecho me imaginé que ibas a elegir la Tortuga de Talcahuano. Bueno, lo interesante de esto es que son los mismos convencionales los que han manifestado su idea o su intención de salir un poco del Gran Concepción. Hablemos de la provincia de Concepción. De hecho, hablan de ir, por ejemplo, a la provincia de Biobío, se habla de Los Ángeles, se habla también de la provincia de Arauco, se habla de Lebu, y de comunas más pequeñas. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Concepción, se habla del Fuerte Santa Juana. Todo esto, por cierto, además de que se debe contar con los ¿aforos? el aparataje técnico, digamos, para poder transmitir también, porque eso también se va a hacer, no hay que olvidar eso. Se transmite todo esto a través de internet, entonces eso es súper importante también para los convencionales. Ya, lo interesante de esto es... Ángel, ¿cuál te gustaría a ti personalmente o cuál propones? A mí. ¿Sí? A mí me interesa que vayan a la provincia de Arauco. Me parece que, no me importa cuál comuna, pero sí me interesa que estén presentes en un lugar que hoy en día en particular es foco de
de conflicto, digámoslo así. No nos vayamos en ambigüedades, digamos, es foco de conflicto y sería interesante que ellos pudieran conocer ahí en terreno lo que está pasando. No sé si tan acabadamente como uno quisiera, digamos, pero por lo menos que puedan palpar lo que está pasando en la provincia de Arauco, que hoy día tiene bastante problemas. Por ahí me la jugaría. Muy bien. En todo caso, lo que quería comentar era que fue bastante bueno esto, porque una cosa que nos ha dicho, una de las regiones que estaba fuertemente pujando, digamos, para que la convención llegara fue Valdivia, la región de los ríos, y era un contendor bastante particular para la región del Biobío, así que ahí fue una jugada bastante interesante de la mesa para que finalmente pudiera llegar a la región, y eso me parece que habla bastante bien de nuestras autoridades, sí, por un lado, y de la multiculturalidad que puede sacar los convencionales, conclusiones, digamos, aquí viniendo a la región del Biobío. Hugo Varela, te escuchamos. ¿Dónde llevaría la convención? Yo creo que deberían estar en la provincia de Arauco. Ahí hay evidentes problemas de seguridad, hay que coordinar ese tema con seguridad porque no es impresentable que hubiera algún incidente en la cercanía. O sea, hay un estado de excepción y han continuado, sí, esos hechos. Sí. Y quiero mencionar un lugar que me parece icónico también, así como está el Arco Universidad de Concepción, que es icónico para el Biobío. Creo que el Salto Laja sería un lugar preciosísimo, al aire libre, con esa... Qué bonito. No, porque ya no cae agua. Pero también sería bueno así, sin agua, para que se dieran cuenta cómo está el Salto Laja convertido en un verdadero chorrillo. Bueno, se podrían sesionar a lo mejor las comisiones temáticas. Alejandra, ¿tenemos las comisiones? ¿Podemos dar a conocer esa información también para que estemos todos enterados de cómo se van conformando estos grupos que van a trabajar distintas materias? Sí, tenemos las comisiones y tenemos torpedos también porque es mucha información y muchos convencionales, así que las revisamos a continuación y también vamos contando dónde están algunos de nuestros constituyentes. Ahí entonces está la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Esta comisión está compuesta por 25 convencionales constituyentes y liderada por Rosa Catrileo y Ricardo Montero. Aprovecho de contarles que los coordinadores de las comisiones son 14, porque son 2 por cada uno, y el Frente Amplio es el bloque político que más coordinadores logró en esta pasada de comisiones temáticas. Muy bien. Principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. Aquí hay 19 convencionales constituyentes liderados por Beatriz Sánchez, Erika Portilla. Esta es la única de las comisiones que tiene a 2 mujeres liderando aquello. Y ahí tenemos a 2 convencionales nosotros en Biobío, que son Luciano Silva y Paulina Veloso, ambos de Renovación Nacional. Forma de Estado, el nombre es largo, pero aquí está muy bien abreviado: Forma de Estado, Descentralización y Equidad. Jennifer Mella y Adolfo Millabur son los coordinadores. Aquí hay 25 convencionales y también nosotros tenemos a otros 3 exponentes de Biobío que van a trabajar en esa comisión: Amaya Alves, Tami Pustilnik y Bastián Lavé. Derechos fundamentales, la cuarta de las comisiones, Damaris Abarca y Matías Orellana, son los líderes. Hay ahí 33 convencionales constituyentes y en el caso de nuestra región del Biobío va a participar Javier Fuchsbrocher, Luis Barceló, que es ex gobernador de la provincia de Biobío, seguramente lo recuerdan ustedes, y también Rocío Cantuarias. Medio ambiente, derechos de la naturaleza, ahí tenemos a Camila Zárate y Juan José Martín. Ellos están liderando aquello. Son 19 convencionales constituyentes quienes van a participar en esa instancia. Muy bien, seguimos avanzando. Sexta comisión, estamos revisando las comisiones de la Convención Constitucional. Sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Vanessa Jope y Cristian Viera lideran esta comisión interesante porque Vanessa Jope pertenece precisamente a nuestra región del Biobío, Distrito 21, y en términos estrictamente rigurosos, ella es la única representante de nuestra región del Biobío que lidera una comisión, porque está también Adolfo Millabur, pero él llegó a la convención no por un distrito, sino que por pueblos indígenas. Así que en términos de distritos, ella sería la representante de Biobío. Y sistemas de conocimiento, ciencia, tecnología, cultura, arte y patrimonio es una comisión súper interesante porque son temas que ahora no se han tratado fuertemente en la actual constitución que nos rige del año 80. Cristina Dorador, Ignacio Achurra la lideran y nuestra representante de Biobío es
Loreto Vidal, independiente, ex lista del pueblo. Ella nos va a estar representando en esa comisión. Insisto, son 14 con 2 coordinadores cada una. Muy bien, excelente trabajo, Alejandra. Muchas gracias por ese resumen. Es el turno de Ángel Rogel, pero quiero que Hugo le dé el pase con un comentario breve. Si se cruza o no el trabajo de la convención con la elección presidencial, Hugo. Comenzó la franja, no hay alusiones a la convención, al menos en esta jornada por parte de los candidatos, pero evidentemente es una materia que va a tener de una u otra manera influencia. Todo se cruza, todo se está cruzando, todo. Todo tiene que ver una cosa con la otra. Esto de que la Convención Constitucional se dedique solo a hacer la Constitución, claro, puede estar escrita en el papel y todo, pero no. Todo se cruza, hay opiniones. Se han visto los discursos de los constituyentes que están en sus como discursos de apertura. Todo se cruza, todo se cruza. Evidentemente va a tener un efecto en la elección presidencial que hoy vimos a los candidatos presidenciales con algunas particularidades, pero ahí Ángel nos va a contar un poquito de la franja y todo eso. Menos de un mes para la elección presidencial con franja y también con encuestas que dan ganador a Boric, encuestas que dan ganador a Kast. ¿Sirven de algo las encuestas? ¿Es una foto del momento? ¿Es representativa, Ángel? ¿Ángel está por ahí? Está muteado el Ángel. Yo puedo rellenar, fíjate que yo puedo responder un poco a tu pregunta porque entrevisté a un especialista y me dice que en Chile no hay grandes estudios sobre ese tema, pero que en Estados Unidos sí han demostrado que las franjas electorales cambian más o menos entre un 3 y un 4% de la intención de voto. Eso pasa con los Estados Unidos, no sé qué pasa en Chile. Justamente te iba a decir eso, respecto del tema de la franja. Yo creo que, bueno, es importante también para el voto indeciso todavía, y que debe ser muy poco también, pero volviendo principalmente al tema de las encuestas, es un tema que me interesa particularmente porque debo reconocer que yo no soy muy amigo de las encuestas, y en el último mes, digamos, ha sido bastante variada respecto de quién podría imponerse, digamos, en noviembre y finalmente después en segunda vuelta. Y hay bastantes ejemplos, y eso es lo particular, y en el último tiempo se han dado muchos casos donde las encuestas no han sido precisamente asertivas. Sin ir más lejos, ustedes recordarán, para las primarias presidenciales justamente se dan por ganador a Joaquín Lavín y al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y bueno, todos sabemos que eso finalmente no ocurrió y que los que se impusieron finalmente en esas primarias fueron una sorpresa que, digamos, que para muchos lo fue, digamos, Sebastián Sichel y el caso de Gabriel Boric. ¿Qué pasó también con el plebiscito? No sé si ustedes recordarán, habían encuestas de que hablaban de que se iba a imponer, digamos, el apruebo por un margen bastante estrecho. No fue así, digamos, fue una paliza de proporciones, por así decirlo, y no es el único caso. Hay montones de casos de encuestas que no han sido lo particularmente asertivas. Entonces, disculpa, Ángel, entonces, ¿a quién le sirven las encuestas? ¿Le sirven al que va ganando, a los que van perdiendo? ¿Le sirven a los dueños de las encuestas? Mira, si tuviera que ser duro, yo creo que finalmente en el último caso a los dueños de la encuesta, digamos. Creo también que es una foto interesante para los mismos candidatos, creo yo. También hay un juego ahí de poder posicionarse en el lugar donde ellos creen que están más débiles. Ese estudio puede servir personalmente para ellos, creo yo. Pero finalmente lo que estaba pasando con las encuestas en el último tiempo no creo que sea una mirada o digamos algo así como una bola de cristal de lo que va a ocurrir finalmente en las elecciones, y hay pruebas de sobra, y eso es lo lamentable. Yo creo que la gente tiene que ser bastante busquilla respecto de lo que están ofreciendo los candidatos. Yo creo que por ahí pasa un poco todo. Creerle mucho a la encuesta a lo mejor nos sirve a nosotros los periodistas para poder hacer los comentarios que tenemos que hacer, para las empresas, para poder difundir su trabajo también, pero finalmente creo que es la ciudadanía la que define su voto, y probablemente, sorpresivamente, como lo ha demostrado durante el último tiempo. Lo que quería decir era que no me quiero olvidar, no es solamente un caso particular de Chile. En el extranjero hay ejemplos emblemáticos. Se recordarán ustedes que nadie pensaba que iba a ganar Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Tampoco nadie pensaba de que el pueblo de Inglaterra se iba a pronunciar a favor de salir de la Unión Europea. Entonces son varios los ejemplos que hay en el mundo, y Chile no es excepción a ello, digamos.
Yo por lo menos no soy tan creedor de las encuestas, pero sí las observo por lo menos para el trabajo, digamos, para poder, digamos, tener una mirada, digamos. Claro que sí. Alejandra, ¿su opinión de las encuestas? Sí, yo coincido con Ángel y creo que nos ha pasado no solamente a los periodistas, sino que a la ciudadanía en general, que las últimas elecciones nos han dado cuenta que las encuestas han estado muy lejos de ser certeras. Ahora yo creo que hay que tener en cuenta también, y para lo que nos sirven las encuestas, yo creo que quien gana en las encuestas efectivamente es el más votado, siempre va a hacer que la gente piense que efectivamente va a ganar y se va generando algo así como lo que llamábamos la escuela de periodismo, la espiral del silencio, que al final nos van convenciendo Exacto. que ese va a ganar. Así que por eso hay que tener cuidado con las encuestas, creo yo. Y recuerdo también lo que nos pasó en la última elección presidencial, en la primera vuelta, con Beatriz Sánchez, porque hubo mucha gente que yo recuerdo que después decía, yo no voté por Beatriz porque las encuestas decían que no tenía ninguna posibilidad, y Beatriz Sánchez, recordemos que nos sorprendió aquella vez sacando muchísimos más votos de lo que las encuestas proyectaban. Así que mi humilde consejo para la ciudadanía y la gente que nos está acompañando es que para estas próximas elecciones de verdad voten por quienes los representan y no se dejen llevar por las encuestas. En una de esas damos sorpresas de nuevo. Qué aplicada, Alejandra, la espiral del silencio. Un saludo a ¿Viste? Elizabeth Parra, gran académica de nuestra universidad. Hugo Varela, el aporte que ha tenido también el programa presidencial es en medio de su que hemos estado con 6 de los 7 candidatos, nos falta solamente uno, pero la idea también es sacar a los candidatos de su zona de confort y preguntarle cosas que nos interesan, cosas relacionadas a nuestra zona, por ejemplo. Sí, primero referirme a las encuestas cortito. Yo creo que las encuestas hace rato que están haciendo agua y para mí por lo menos no son referentes. Claro que cuando aparece una encuesta que tira a Kast primero, obvio que uno mira pero ¿qué pasó aquí? En fin, pero no deja de ser más que un asunto que está ahí, como que uno lo mira, pero en realidad la verdad la encuesta, por muy cliché que sea el dicho, es la del próximo 21 de noviembre y ahí se va a saber, digamos. Nosotros hemos en TV Noticias impulsado fervientemente la idea de que la gente vote informada. Y para eso está efectivamente los medios de la Universidad de Concepción, con todo este tema de presidenciales en medio SUDEC. Ahí están las propuestas de los candidatos desde el punto de vista regional, ni siquiera de la región del Biobío, sino de las regiones. Los problemas regionales son más o menos similares. Hay otro espacio que se llama Circunscripción 10, que también está en la web de TVU y en las plataformas de los medios, en donde se pueden conocer a los candidatos. Me tocó entrevistar a un candidato, chiquillos, que decía que él no se vacunó y que no pensaba vacunarse. Yo le dije, pero ¿cómo? Usted es candidato y dando el ejemplo. No, lo que pasa es que la vacuna es experimental. Me decía, después de 3, 4 años, cuando sepamos qué pasa, ahí me voy a vacunar. Yo no soy antivacuna, pero no me vacuno por ningún motivo. En fin, cosas de esa naturaleza ustedes se pueden enterar si las mira, si se interioriza, si pregunta. No vote por el más conocido. Tengo la sensación que muchos votan por el más conocido. Ah, este nombre me tinca, voy a votar por él. No, pregunte, mire, lea, por favor, para que vote informado. Muy bien, le agradezco las reflexiones. Mientras conversaban, hice una pequeña encuesta acá con el equipo en dirección y me dicen que este ha sido el mejor panel que hemos tenido en el primer bloque del programa. Así que le agradezco a Ángela, a Alejandra y a Hugo. Pero como no le damos crédito a las encuestas, no vamos a creernos. Ángel Rogel, de Diario Concepción, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Galo. Muchas gracias a los demás colegas. Un gusto haber estado con ustedes aquí hablando de cualquier cosa. Todas las materias son válidas en medio de su beca. Alejandra Vera, muchas gracias también. Gracias, Galo. Siempre digo un gusto estar acá. Coincido con la encuesta de esta oportunidad. Lo he pasado muy bien con el panel. Así que un abrazo grande para Hugo y también para Ángel. Hugo Varela, muchas gracias. Gracias a ti, Galo, por la posibilidad. Alejandra, Ángel, muchas gracias. Muy entretenida la conversa. Que estén bien. Muy bien, así cerramos este primer bloque. Queremos invitarles para que continúen con nosotros. A la vuelta vamos a estar con la directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, profundizando en la visita de la convención a la región del Biobío. También nos va a acompañar Francisco Martínez, director de La Discusión. Ahí vamos a abordar todas las temáticas relacionadas con este hito, sin duda, para la regionalización y el trabajo que está haciendo la gente que redacta la nueva constitución de nuestro país. Breve pausa y ya seguimos.
Partimos con las carreras de educación física que tienen ramos más prácticos y esas asignaturas ya se están ejecutando. También partimos en esa misma modalidad con asignaturas de carácter práctico de laboratorios de ciencia. Generalmente son asignaturas de alumnos ya de cuarto año y en el caso de la asignatura de la facultad hemos partido con la carrera de matemáticas, donde algunas asignaturas tienen aquí una modalidad híbrida. Llevamos más de un mes ya trabajando y la asistencia ha sido muy buena porque se notaba que hacía falta la clase presencial. Y en educación física yo creo que debe ser fundamentalmente presencial. Así que estamos muy contentos, la actitud de los alumnos y alumnas ha sido muy buena, excelente su actitud, su comportamiento, las ganas de trabajar. Para uno se hace más fácil cuando tiene esa actitud de parte de los jóvenes. Es un regreso totalmente necesario, tanto como para la salud mental como para los procesos de aprendizaje de nosotros mismos como estudiantes. Se sabe que es muy complicado aprender vía virtual y no es igual de efectivo que estar acá, ver a tus compañeros, sentir la energía de ellos y compartir, tirar la talla, cosas simples que la pandemia nos quitó un poco. Claro, llevamos ya un mes en clase. Para mí fue bastante grato porque casi 2 años completamente parado. Era necesario, como lo dijo Emilia anteriormente, se necesitaba esta interacción. La pandemia nos había limitado bastante y nuestra carrera involucra mucho este trabajo presencial. Yo creo que los profesores en Chile son bastante resilientes y en ese sentido también han demostrado capacidad de innovación, tanto aquí en la universidad como en los establecimientos. Yo destaco eso de mi profesión, particularmente de aquellos profesores que han tratado de pensar cómo proyectar en una cámara lo que antes se hacía en el pizarrón. La verdad es que, no sé, me emociona como estar con mis compañeros, poder como opinar con toda libertad ahora en la sala y no tener que estar ahí como activar el micrófono, apagar el micrófono. No sé, como que me entretiene esto de poder conversar tranquilamente. Se nota una diferencia al momento de venir a las clases, ya que puedo estar en la clase virtual y se siente muy diferente a venir a la clase híbrida, al menos a poner atención. El hecho de estar con el profesor al frente, a uno lo pone en otra situación más de responsabilidad, como con la clase en sí. En Medios UDEC, nuestro segundo bloque está dedicado para conversar sobre una de las noticias de la semana. Quiero saludar de inmediato a la directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, Violeta Montero. Muchas gracias por la gentileza, Violeta. ¿Cómo le va? Hola, Galo, muy bien, muchas gracias por la invitación y como tú dices, me parece que es una muy buena noticia que vale la pena comentar en esta ocasión. Y vamos a compartir estos minutos con el director de la discusión, Francisco Martinich. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, Galo, buenas noches. Violeta, buenas noches. Un gusto de acompañarte en este segmento. Bueno, Violeta, Francisco debe estar con mucha envidia, al igual que el resto de las regiones. Va a ser la del Biobío la primera que reciba a la Convención Constituyente fuera de la capital. Coméntanos primero cómo te toma esta noticia y ya vamos profundizando en los desafíos y lo que va a hacer también esa semana post-elección presidencial. Sí, bueno... había escuchado Francisco, así que perdóname. Bueno, yo creo que es una noticia muy importante para nuestra región. Sin duda es simbólico el hecho de que uno de los principios rectores que se ha declarado en el reglamento de la Constitución se materialice en esta semana en la cual los convencionales en pleno van a deliberar en la región del Biobío. Y planteo la región del Biobío porque efectivamente dentro de esos principios se ha señalado que es importante la presencia territorial, pero incluso considerando que al interior de las regiones hay inequidades, ¿no? Y por lo tanto me parece que algunas de las actividades, y así se ha señalado, pudieran realizarse en Concepción, pero también en el resto de comunas o territorios para mostrar y evidenciar las distintas particularidades, necesidades, problemas, anhelos sociales que de aquí se pueden desprender. Se ha hablado de la provincia de Arauco, ¿cierto? Biobío, Ñuble, eventualmente también. Recuerden ustedes que en la fase inicial de las convenciones
las comisiones iniciales ya hubo una experiencia de sesión en Ñuble y por lo tanto me parece que ahora que tengamos acá en la región del Biobío los convencionales constituyentes en esta semana es muy importante, es simbólico y yo creo que para nosotros por lo tanto es un motivo de alegría que tiene que materializarse en un buen trabajo logístico y que esperamos que salga de la mejor forma, ¿no? Francisco, por favor. Violeta, preguntarte justamente acerca de ese rol, ¿no? De sesionar, que el Pleno sesione fuera de Santiago. ¿Solo simbolismo o también tiene un efecto práctico en términos de recoger información, de generar insumos para este debate de fondo que ya comenzó esta semana en la Convención Constituyente? Bueno, yo creo que y espero que sean ambas cosas como tú señalas. Recordar que efectivamente pudieran haber sesiones del Pleno, pero también debiesen materializarse las sesiones de las 7 comisiones que han sido conformadas para efectos de discutir el proceso constituyente. Quiero relevar también que hace pocos días el rector de nuestra casa de estudio con la coordinadora de la iniciativa Foro Constituyente tuvieron una reunión con la mesa directiva de la Convención para mostrar el trabajo que a través de Foro Constituyente se ha ido realizando. En ese sentido, yo creo que efectivamente hay cosas que mostrar en términos de trabajo, de la lógica del observatorio, pero también hay muchas reuniones que pudieran tener mucho sentido en los territorios. Por ejemplo, y ahí tenemos varios de los constituyentes del Distrito 21, participando, la Comisión de Descentralización, Equidad Territorial, ¿cierto? Pudiera tener un trabajo bien interesante con actores clave, así como la Comisión, ¿cierto?, de Medio Ambiente, por mencionar solo 2. Entonces yo espero que efectivamente, aparte de lo simbólico, y ahí me parece que, y quiero dar ese punto, de que es simbólico porque también en nuestra región hace poco tiempo se celebró el encuentro de la Asociación de Gobernadores Regionales, ¿no?, con la Declaración de Concepción. Entonces ambos hechos marcan, yo creo, una sincronía que es interesante para pensar en esta nueva distribución del poder territorial en nuestro país y empezar a pensar en el futuro también. Violeta, esto no es al azar, yo creo que es un trabajo sostenido en el tiempo, hay una carga histórica, hay intelectuales, políticos, nuestra zona es reconocida a nivel nacional con muchos atributos, pero cuéntanos un poco de los desafíos, porque claro, tú hablas de la logística y efectivamente traer a los 155 constituyentes y a más gente también, porque no son solo ellos, ¿cierto? Hay una mesa también de trabajo detrás, más todo lo que tiene relación con quienes van a desde acá construir esto, no es un desafío menor, se van a tomar esos parámetros para replicarlo también en otros territorios de nuestro país. Yo creo que sí, es un gran desafío. Reitero esa reunión que hubo hace poco tiempo, pero entre el gobernador, me refiero, y la mesa constituyente para ver distintos aspectos. Yo creo que lo primero es la voluntad política, ¿no? Es la voluntad política y el diagnóstico de la infraestructura disponible y del capital humano también que existe en la región y del entramado complejo, por ejemplo, de universidades o de organizaciones de la sociedad civil u otras que están disponibles para alojar esta tremenda tarea. ¿Ya? O sea, yo creo que ahí hay distintos aspectos de diagnóstico que sin duda fueron los que se mostraron como potencialidades dentro de la oferta de traer, ¿cierto?, a la región del Biobío esta primera sesión o este primer trabajo territorial. Luego, sin duda, se va a requerir, como tantas cosas, un trabajo articulado entre el gobierno, entre actores de la sociedad civil, entre el mundo privado, que permitan entonces asegurar las condiciones logísticas, pero también el ambiente deliberativo que requerimos, que es un ambiente de diálogo, ¿no? Es un ambiente de discusión pública abierto que permita entonces esas sesiones esas condiciones de tranquilidad y esas condiciones, ¿cierto?, logísticas, como señalamos, para que realmente se puedan reunir los constituyentes, se puedan realizar idealmente audiencias públicas y se permita entonces efectuar todos estos elementos. Pero sí, solamente para cerrar esa reflexión, yo creo que nuestra región tiene un rol muy importante a nivel nacional por esta trayectoria histórica, por su identidad, pero también por este complejo entramado de actores que ya señalaba, y tenemos entonces que hacernos cargo de esa gran responsabilidad que debiese ser además motivo de orgullo, me parece. Y justamente pese a esa contundencia de argumentos para elegir a la región del Biobío,
ha habido voces críticas, ¿no es cierto?, de la elección de Biobío. ¿Te sorprendió, Violeta, esa reacción de algunos constituyentes que de alguna forma asimilan a Biobío como un Santiago chico por su cantidad de población, por sus dimensiones, etcétera? O sea, yo creo que efectivamente lo que se debiese promover es un trabajo en todas las regiones, y así se ha planteado, ¿cierto? O sea, no creo que fue la misma voz que planteó que toda la discusión no se diera en Santiago, son las mismas voces que plantean, ¿cierto? Y advierten que tampoco se centralice solamente en Concepción. Han habido distintas visiones que plantean, ¿cierto?, que la discusión se tiene que dar en distintos contextos, y por eso yo señalaba que no debiese ser solo Concepción. Hay que asegurar entonces la participación de personas y de incidencia social y política en distintos lugares. Algunos de los principios rectores, solamente los señalo porque son los que debiesen ayudar a tomar las decisiones, los que establecen criterios para la toma de decisiones. El reglamento plantea, por ejemplo, algunos de los criterios, como el primer criterio, uno de los que plantea es la descentralización. Pero otro criterio que se plantea como principio rector es la participación incidente de pueblos indígenas, de consultas indígenas, ¿cierto? La participación popular incidente se plantea también. El enfoque de niñez y adolescencia. Entonces, quiero señalar solo esos ejemplos para decir que los lugares donde se delibere, los lugares donde se van a establecer las reuniones del Pleno o de la Convención, tienen que cumplir al mismo tiempo los requisitos de simbólicamente, ¿cierto?, representar lugares que cumplan con esos criterios, pero al mismo tiempo ser lugares que cuenten con las condiciones logísticas suficientes. Se hablaba del teatro regional, ¿cierto?, se ha hablado de la Universidad de Concepción, de la infraestructura pública importante, grande, que pudiera alojar al Pleno, pero seguramente también en comunas distintas de la región vamos a ver sesiones en colegios, en gimnasios, en centros culturales, ¿te fijas? Y yo creo que en eso está bastante más repartida la capacidad de sesionar en distintos lugares. Y esas son dinámicas muy interesantes también por lo motivadora que son para la ciudadanía. Solo en 2 días que sesionó en Ñuble la Comisión de Descentralización y Equidad Territorial, se generó un ambiente muy interesante de atracción, ¿no?, de interés por el trabajo de la convención. Yo creo que tienes mucha razón, porque yo creo que si algo va a marcar el éxito de este proceso constituyente, que sin duda es desafiante, tiene mucha complejidad, algunos lo miran con más o menos crítica, con más o menos esperanza, ¿cierto? Pero uno de los éxitos de la legitimidad social y política es que efectivamente se logre acceder a gran número de personas que sientan una cercanía con lo que se está discutiendo. No olvidemos que el plebiscito final va a definir si se aprueba o no el texto constitucional, pero de todas forma, más allá de los resultados, yo creo que tenemos una oportunidad de generar, yo diría también educación política, sensibilización política y social para la construcción de este horizonte común que tanta falta nos hace, ¿no? ¿Qué miramos de Chile? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué pensamos del medio ambiente? Sobre la estructura y el orden político. Yo creo que son aspectos que falta nos hace conversar con estos criterios, no dejando fuera a voces que muchas veces lo han estado, ¿cierto? Y además incorporando con frescura estas nuevas demandas y anhelos de poblaciones, de grupos que no siempre han tenido el espacio de la palabra, ¿no? Por eso la perspectiva de género, de niñez, etcétera, me parece muy necesaria en esta discusión. Violeta, Francisco, yo lo mencionaba en el primer bloque y hay 2 lugares, tal como tú señalabas, que son los sitios probables en donde va a sesionar el Pleno. Uno, efectivamente, es la Universidad de Concepción. Falta definir, ¿cierto?, si se va a concretar aquello y en qué espacio para albergar capacidad para los 155 constituyentes. La Casa del Arte no podría ser, hay que ver una alternativa o hacer reuniones, ¿cierto?, que se puedan monitorear de manera simultánea. Y el otro, que toma bastante fuerza, no es el teatro regional, que aparece también como una alternativa mucho más moderna, pero es el lugar de la estación de ferrocarriles, ¿cierto?, la antigua estación, donde está el mural pintado por Gregorio de la Fuente, que además es monumento histórico, ¿cierto? La historia de Concepción es el lugar en donde está el gobierno regional, donde se comparte con el delegado presidencial además. Yo creo que ese sitio también es súper simbólico, Violeta. No sé si es que tú compartes aquello.
Mira, yo comparto la idea de que nosotros necesitamos como sociedad, y aquí hablo como bioviana, ¿no? Necesitamos relevar nuestra historia, necesitamos reconocer estos elementos patrimoniales que tienen que ver con nuestra historia compartida, pero que también se reflejan en hitos materiales, ¿no? En elementos materiales. Y yo creo que sin duda el mural de la Pinacoteca, ¿no? El mural de América Latina, es un elemento cultural que nos representa a todos, el campanil también, el mural que tú señalas en el actual, ¿cierto?, gobierno regional, son elementos. Hacíamos una medición hace algunos años a través del barómetro regional, y cuando uno le pregunta a las personas cuáles son los símbolos de la identidad regional, aparece la Universidad de Concepción, aparece el mural, aparece, ¿cierto?, el campanil, aparece también la geografía que tenemos. Cual. Y yo creo que es muy importante entonces que lo reconozcamos, que lo validemos, que lo cuidemos, ¿cierto? Y en ese sentido, si es que se logran hacer algunas discusiones, sin duda el Pleno no sería adecuado en un espacio tan pequeño, pero yo creo que son espacios que tenemos que cuidar y valorarlos en ese sentido, ¿no? Sí, no puedo dejar de preguntarle a Francisco Martinich en Chillán, ¿qué lugar propondría él, por favor, para esta cita? Bueno, la infraestructura adecuada creo que sería el Teatro Municipal de Chillán. Es el espacio que por aforo, por condiciones técnicas, tecnológicas, permitiría una cita de estas características. Me parece que ese sería el espacio adecuado. Sí, por favor, Francisco, sigamos con los detalles también de esta semana, porque el trabajo de la convención ha continuado, están las comisiones armadas, lo hablábamos en el primer bloque, y esto parece como algo simbólico, pero el trabajo de la redacción es también lo que ha sido noticia esta semana. Bueno, claro, comenzó la discusión de fondo, ¿no? Y con un hito muy importante, además, porque justo comienza el día lunes pasado, ¿no? 18 de octubre. Hay un simbolismo, una coincidencia muy simbólica, ¿no? Que fue justo el día del estallido social, que se conmemoraron 2 años. Y por también, y quería consultarle a Violeta, a propósito de esa posibilidad que tuvieron los convencionales de expresar en 5 minutos, digamos, sus principios, sus ideales, sus prioridades también de alguna forma, no sus visiones. Fue, la verdad que yo no pude ver los 155, obviamente, le puse atención a los de Ñuble y a algunos de Bio Bio, pero fue muy interesante en términos de exponer estos puntos de vista que finalmente van a dominar de alguna forma la discusión de la convención. Es muy interesante, Francisco, yo concuerdo en lo que tú señalas. Cuando se inició el proceso constituyente, hicimos el trabajo de revisar los programas con los que se presentaron, ¿no? Y ahí uno más o menos podía estimar cuáles eran las prioridades que los constituyentes, cada uno de ellos establece para su participación, cuáles son sus motivaciones en el fondo. Y en ese momento entonces hay algunos temas que surgen como bastante evidentes, vinculados al medio ambiente, temas de descentralización, ¿cierto? El tema también intercultural o reconocimiento de la diversidad, principios de no discriminación, más o menos lo sabíamos, ¿no? En los procesos de campaña, pero yo concuerdo que el espacio que hubo, ¿cierto?, de discurso muy acotado, ¿cierto?, de cada uno de los constituyentes, es muy simbólico porque en el fondo permite observar cuáles han sido entonces esas prioridades que se han mantenido y cuáles son los énfasis que hoy día establecen para abordar este trabajo. Seguramente también hay una coincidencia, y así lo vemos, entre estas prioridades que cada uno establece con las comisiones que componen, ¿no? Los constituyentes se inscribieron, digamos, o van a participar de algunas de esas comisiones para un trabajo más articulado, y yo creo que muchos de los casos que yo vi, al menos, ¿cierto?, se condicen con estos principios que los constituyentes plantean como prioritarios, ¿ya? No es que vayan a estar ajenos del resto de los temas, y los principios rectores o principios generales de algún modo los tendrán que compartir, pero inevitablemente, efectivamente, es posible a partir de estos discursos, de sus programas anteriores, de la comisión que ellos conforman, establecer más o menos la radiografía o el mapa de prioridades que los constituyentes ahí tienen, y establecer entonces también cuáles son esas grandes fuerzas o fuerzas que se van a ir manteniendo. Ahora tenemos mucho interés en ver algunas comisiones, la de derechos humanos. Fíjate que también hay varios temas interesantes, la composición de género,
que sabemos debiese ser paritaria en ambos, pero no necesariamente todos los temas son igualmente interesantes para todos. Entonces, si lo vemos más en detalle, nos vamos a encontrar con varios elementos ahí que llaman la atención y que seguramente también van a marcar la conversación. Claro. Vamos a ver también a quienes invitan a conversar, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un trabajo que como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que seguir muy atentamente para ver cómo se va a ir dando, llegando hasta el texto constitucional. Violeta, disculpa, ¿cuál sería tu mensaje a la ciudadanía como académica, ¿cierto? Como especialista en administración pública, en ciencia política, tomando en cuenta que es cierto que ha habido inconvenientes en la instalación, es cierto que llevamos poco tiempo y que quizás quisiéramos que los cambios fueran mucho más rápidos, pero siento que hay algunas personas que están tratando de deslegitimar lo que significa tener una convención. Recordemos que estas fueron personas electas por nosotros mismos, por la ciudadanía, y que están representando un momento histórico. ¿Cuál es tu reflexión en torno a eso que está pasando, sobre todo a través de redes sociales o de repente de comentarios que intentan decir, bueno, esto es lo que tenemos en Chile y que la calidad quizás no es la que esperábamos, no es gente especialista, pero ellos son representantes de la ciudadanía? Mira, yo diría varias cosas. La primera, retrotrayéndome al origen, yo creo que la Convención Constitucional, hay interpretaciones ahí en pugna, pero a mí me parece que efectivamente canalizó un malestar social que en el año 2019, ¿cierto?, estaba expresado en las calles, ¿no? Y ese malestar social, porque algunos dicen, entonces la convención es hija de la violencia, dicen algunos, ¿no? Como que era hija de la calle. Pero yo creo que en el fondo también uno pudiera decir es producto de la falta de sintonía que la clase política, ¿cierto? O que las élites políticas o la tecnocracia tenía de la sociedad. Y ahí tenemos un desafío que tenemos que escuchar todos quienes trabajamos en el ámbito académico, social y político especialmente, ¿no? Ese mensaje de que es necesario considerar estos anhelos sociales, estas particularidades sociales para pensar lo público y las políticas públicas, a mí me parece que es fundamental. Dicho lo anterior, ¿cierto? Yo creo que efectivamente ya hay una base de legitimidad social en la elección de los convencionales y por lo tanto, en lo personal, ¿cierto? Yo espero que el trabajo que ahí se desarrolle sea positivo para nuestra sociedad, ¿no? Soy del grupo de los esperanzados y ahí me ubico para plantearte mi punto de vista, porque también esto es independiente de una mirada objetiva, yo creo que hay posiciones personales. Yo soy del grupo de las que tiene esperanza en que es un espacio positivo para conversar sobre nuestro país, para conversar sobre estos horizontes normativos, jurídicos, sociales que van a marcar el futuro. No necesariamente de nuestra generación, sino de la futura. Porque también, y ahí cierro diciendo, o sea, tengo una visión de esperanza, pero no ingenua. Yo entiendo que los procesos sociales son lentos, ¿cierto? El cambio constitucional no va a significar cambios automáticos en nuestra vida. Todos los procesos que se discutan acá, ¿cierto?, luego tienen que ser implementado a través de reformas políticas, sociales, a través de cambios normativos y por lo tanto sabemos que no necesariamente nuestras condiciones de vida de un día para otro se van a modificar. Para eso, ¿cierto?, el cambio legislativo o en las políticas o en la implementación de las mismas es un camino mucho más corto. Pero yo creo que con esa legitimidad social espero, ¿cierto?, que el trabajo constituyente siga dando espacio para una deliberación. Eso significa generosidad de todos los sectores, eso hay que plantearlo, ¿cierto? Si es que no se genera una discusión abierta ahí, si es que más bien hay bloqueos a la discusión, si es que lo que prima es la estrategia más que la deliberación pública, yo creo que eso genera desencanto en la ciudadanía. Así que yo también llamaría a los convencionales constituyentes a la máxima apertura y generosidad para realmente cruzar sus propios límites y estar disponibles a deliberar, a dialogar, incluso con quienes no tienen sus mismas ideas, que de eso se trata este espacio. Muy bien, tenemos 2 minutitos para la última pregunta y respuesta, por favor. Francisco. Violeta, bueno, tiene que ver con lo mismo, pero te quería preguntar acerca de tu opinión respecto de las baterías de opciones que la ciudadanía tiene para informarse del proceso. Me refiero a justamente para generar esta conexión y esta comprensión, ¿no es cierto?, del proceso constituyente y el trabajo de la convención. Tenemos, por ejemplo, Foro UDEC,
Foro Constituyente. El CERVEL tiene una plataforma y la Convención está intentando también, dentro de su reglamento, aprobó desarrollar una línea de comunicación. ¿Te parece suficiente esto lo que hay, o se necesita más información y probablemente a lo mejor encodificada o con una narrativa, un lenguaje distinto para la ciudadanía? Hasta la prensa, disculpa, estaba pidiendo hoy acceso más expedito al Pleno a propósito de los levantamientos de medidas sanitarias. Violeta. Sí, mira, a ver, tengo como sentimientos encontrados, porque la verdad es que considero que hay harta información y harta gente y actores siguiendo el debate, ¿no? Hay varios observatorios constituyentes. Está la plataforma TELAR, que con un despliegue de recursos y de personal ha hecho un trabajo bien sistemático de análisis, que congrega distintas universidades. Hay un observatorio constituyente del Alberto Hurtado, efectivamente está Foro Constituyente. Nosotros realizamos el año pasado un encuentro en la universidad con el rector de la Universidad Católica, el rector de la Universidad de Chile y nuestro rector, contándonos, para pedirles que nos contaran todas las iniciativas que las universidades han desplegado para abordar el proceso constituyente. Y son varias, ¿no? Y entonces, si tú empiezas a explorar, te vas a encontrar con mucha información, ¿no? Boletines permanentes, etc. Ahora, Chile Convención, que es una de las fuentes primarias que debiésemos nosotros recurrir, creo que ha ido mejorando sus procesos en el sentido del registro del debate, porque nosotros como ciudadanos queremos ver el debate. Y entonces, para que todos sepamos, ¿cierto?, es posible que nosotros sigamos esas discusiones a través de la televisión, o sea, ver ahí lo que está pasando. Pero yo creo sí que ahí, y he escuchado voces, yo no sé el detalle, ¿cierto?, pero que al parecer ahí sería positivo tener más apoyo y más acceso a información de primera fuente, que es lo que plantea Galo, o sea, más periodistas presenciales, más información primaria, no procesada por las universidades, ¿cierto?, para que los ciudadanos podamos de primera fuente observar las discusiones, como ocurre en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, como ocurre en el Senado, y podemos seguir las comisiones viendo la historia de la ley, etcétera. Entonces, creo que dos cosas. Para quien se quiera informar, hay harta información. Yo les invito a revisar, como tú bien decías, la plataforma de Foro Constituyente UDEC. Hay un repositorio de muchos seminarios que tienen debates muy interesantes sobre el proceso constituyente, materiales distintos que se pueden seguir, pero además, y yo creo que ahí sí espero se perfeccione la información de primera fuente en la sistematización, en el registro y la disposición que esta información tenga para la ciudadanía en el seno de las comisiones y también en el Pleno. Muy bien, les quiero agradecer por habernos acompañado en este segundo bloque. Violeta Montero, directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de nuestra Casa de Estudios. Gracias siempre por la buena acogida que tienes con nuestro canal. No, un placer, Carlos. Muchas gracias por la invitación y vamos entonces a estar en una tremenda semana noticiosa próximamente, así que también espero que podamos seguir conversando. Por supuesto. Muchas gracias, Violeta. Y también a Francisco Martínez, director de la discusión. Gracias, Francisco. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos despedimos agradeciéndole a todos quienes nos escucharon en la discusión, en la radio UDEC y a quienes nos vieron a través de TVU y sus multiplataformas. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches.